Aquí de nuevo en el estudio el mensaje a las 7 iglesias que encontramos en el Apocalipsis. Ahora nos toca precisamente una de las iglesias bien controvertidas y contra las cuales el Señor va a hablar de manera fuerte. Es la iglesia de Sardis. Sardis era la capital de toda la provincia de Lidia, que antiguamente fue un país, y esta ciudad, la ciudad de Sardis, tenía ciertas características en las cuales iba a influir en el punto de vista y la conducta de la iglesia que habitaba allí. Vamos a verla. Vamos a ver cuáles son estas circunstancias y estos detalles de esta ciudad y la iglesia de Sardis. Vamos allá. La ciudad de Sardis comienza con el verso 1 del capítulo 3 de Apocalipsis. Ahí vamos a estar y vamos a analizar cuáles son las circunstancias en que se movía la iglesia de esta ciudad. Apocalipsis 3. Comenzamos con el verso 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Óigame, está tremendo esto, Está tremendo esto, Tienes nombre de que vives, así te has dado a conocer. Todo el mundo te ve y te ve vivo, pero en realidad estás muerto. Esto de que está muerto significa que está en unas circunstancias donde parece que está vivo en Dios. Y así lo parecía. Una iglesia que vive en una apariencia se creía viva. Los que lo rodeaban la veían viva. Sin embargo, dice el Señor, pero está muerto. Yo siempre he dicho, lo más importante no es lo que los demás digan, sino qué es lo que Dios dice de mí. Y esta iglesia en que estaba en esta situación, en que obraba, era una iglesia aparentemente activa, era una iglesia dinámica, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, es decir, era una iglesia activa, de muchas obras, participando en no sabemos cuántas cosas, pero le dice el Señor, pero en realidad estás muerto. Entonces, hay 3 cosas que Dios le señala aquí. Dice, tienes nombre. Tener nombre es tener reconocimiento. Era una iglesia que era reconocida por su manera, por su forma, por su carisma, y el Señor le dice, tienes nombre, tienes apariencia de que vives, o sea, tienes nombre, aparentemente vives, es la segunda característica. Vives porque no estás muerta, porque tiene apariencia de que es dinámica. Todo lo que está vivo tiene movimiento, tiene obras, y eso es lo que le está diciendo el Señor. Y en tercer lugar, estás muerto. O sea, la realidad de esta iglesia, la realidad que realmente conllevaba y que el Señor veía, que identificaba a la iglesia en Sardis, era que estaba muerta. Muerta espiritualmente. Sardis fue una ciudad muy importante de la antigüedad.
era una ciudad, como dije al principio, fue la capital del reino de Lidia. Y esta ciudad fue muy disputada en la antigüedad. Era una ciudad, incluso se dice, que fue donde primero apareció, que se sepa, lo que hoy conocemos como el dinero. En la antigüedad se usaba mucho el trueque de los bienes, eso formaba parte del dinero. A veces hacían barras de metal, de oro, de plata, y se pesaba, y según el peso, pues era el valor de lo que se compraba. Voy poniendo aquí en el video una imagen de una moneda antigua, muy antigua, de Sardis, que los arqueólogos encontraron. Aparentemente es de oro. Y dicen que ahí fue donde apareció por primera vez el dinero moderno, digamos, ¿no? Lo que hoy se conoce como monedas para canjear bienes. Es realmente, esta era el entorno de aquella ciudad de Sardis. En una ocasión fue asaltada por diferentes reinos, por el emperador persa, cuando lo conquistó, muchas veces, creo que fue 200 años antes de Cristo, fue también asaltada gracias a unos vigilantes que estaban descuidados, fue asaltada por Antíoco, que fue también uno de los descendientes de Alejandro Magno, que quería tenerlo dentro de su autoridad. Esta ciudad estaba brindaba ese entorno a la iglesia que luego había surgido en ella. Dice el verso 2, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esto de ser vigilante precisamente está tomando la imagen, parece que eso cobró fama como una especie incluso de leyenda, de sello legendario de la ciudad. Sé vigilante por aquellos centinelas que se habían descuidado y Antíoco logró asaltar la ciudad, y cuando se dieron cuenta ya era tarde, estaba saltando los muros. Y el Señor le dice, sé vigilante. Y es que el Señor manda a la iglesia a que esté vigilante. Debe estar siempre atenta a lo que está ocurriendo y por qué. Sé vigilante. Los centinelas se descuidaron y Antíoco asaltó la ciudad, derrumbó las murallas. Ahora, la palabra en griego, el gregoreo, significa, que es lo que se traduce como ser vigilante, el gregoreo significa mantente despierto. Mantente despierto. La iglesia está llamada a mantenerse despierta, a no descuidarse. Espiritualmente debe estar latente. Espiritualmente debe estar en armonía con Dios. Porque dice, como dice aquí al final del verso 2, dice el Señor, no he hallado tus obras perfectas delante de mí. La iglesia pensaba, el líder de esta iglesia, pensaba que todo estaba bien. Una iglesia dinámica, una iglesia que aparentaba estar viva. Sin embargo, sus obras no eran perfectas delante de Dios. Sigue diciendo por ejemplo, si vamos al libro de Marcos, Marcos 14:38, dice lo siguiente: velad
y orad. El Señor está dando las instrucciones. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ese es el mandato del Señor. Estad velando. No se pueden descuidar. Es el mandato que Dios le da a la iglesia de que esté siempre vigilante. Estén despiertos, no se duerman. Entonces la iglesia debe estar, y recordemos, debe estar despierta, pero recordemos que la iglesia somos nosotros. Debemos estar despiertos como iglesia. No vaya a ser que creamos que estamos vivos y el Señor nos está viendo que estamos muertos. Espiritualmente la iglesia debe estar marchando en armonía con lo que Dios quiere. Porque podamos tener toda un andamiaje de actividades y de propósitos, pero si espiritualmente no estamos bien con el Señor, Él considera que la iglesia está muerta. Aunque se llene de actividades y de buenas acciones. En el verso 3, aquí mismo en Apocalipsis, fíjense que el libro de Apocalipsis, cuando habla de la iglesia de Sardis, va hablando de manera fuerte, va hablando de manera contundente a la situación. Dice, acuérdate. Ahora, cuando hablamos del acuérdate, es porque hubo algo anterior. Acuérdate, le está diciendo el Señor a la iglesia, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Guárdalo y arrepiéntete. Es decir, presta atención, no lo tires a algo sin importancia o lo pones para después. Recuérdalo y guárdalo y arrepiéntete. Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto del ladrón ya es una imagen que se tomaba siempre de atrás, ¿no? Cuando había algo de sorpresa. ¿Por qué? Porque el ladrón llega cuando nadie lo espera, de sorpresa, y roba y sustrae lo que quiere, y todo el mundo, para los que recibieron el daño, fue una sorpresa. Y esa misma imagen es la que el Señor toma. Vendré como ladrón sobre ti. Llega un momento en que Dios obra y le quita la característica a la iglesia, desaparece en la iglesia, hay juicio en la iglesia y los toma de sorpresa. ¿Por qué? Porque si no están velando y no están guardando lo que el Señor está diciendo, dice que el Señor vendrá como ladrón sobre ella. Dice en el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Aquí se repite la imagen. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Lógicamente aquí Pedro está hablando de otra cosa, está hablando de el día en que el Señor venga sobre la tierra a hacer juicio. Dice que, pero utiliza esa misma imagen. Dice, vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera, cuando todo el mundo está entretenido, durmiendo y haciendo lo que quiera, vendrá así mismo como ladrón en la noche. Sigue el Señor hablando con la iglesia
en Sardis. La ciudad de Sardis dice en el verso 4. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea, había cierto grupo de la iglesia, pequeño, grande, no sabemos, dice que no habían manchado sus vestiduras. La vestidura, es el significado de la vestidura es la actitud delante del Señor, la pureza delante del Señor. Entonces, manchar la vestidura significaba que se habían contaminado con el pecado. Todas estas ciudades, 7 ciudades, a las cuales el Señor le está hablando a las iglesias, de alguna manera siempre había habido algún grupo que se había contaminado con la idolatría alrededor. Hoy en día las ruinas de lo que fuera aquella ciudad de Sardis, se han encontrado las ruinas de diferentes templos, diferentes dioses, santuarios y demás, que hoy están ahí con sus columnas y sus escarabajos de ruinas. Dice el Señor aquí que hay un grupo que no han manchado sus vestiduras. Y esas personas, dice, andarán conmigo, que no han manchado, y andarán conmigo en vestiduras blancas. La vestidura blanca era el símbolo de la santidad, de caminar en el Señor en rectitud, como dice la Biblia, en justicia, en rectitud delante de Dios. Ese era el símbolo de tener una vestidura blanca. Dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, el verso 8, dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Sí, en todo tiempo sean blancos tus vestiduras. No es que uno vaya a andar con ropa blanca. Ha habido sectas que han tomado literal esto y prohibían llevar ropa de otro color y mucho menos de colores combinados, sino que tenía que ser blancos. Lo que el Señor aquí está teniendo que decir, dice el escritor de Eclesiastés, que las vestiduras blancas, ¿sí? En todo momento tu vestidura blanca significaba, en todo momento en tu vida, camina en rectitud delante de Dios. Eso es un mandato, un requisito indispensable que Dios está pidiendo a los suyos. Dios está pidiendo a su iglesia. Y dice que esos de la iglesia que han mantenido sus vestiduras blancas, ellos van a andar delante del Señor. Andar no es más que una metáfora de la vida cristiana. Van a andar delante del Señor. Es la metáfora de vivir una vida cristiana. Seguimos ahí en Apocalipsis, en el verso 5 ahora nos corresponde. Dice, el que venciere, es decir, que logre llegar hasta el final, será vestido de vestiduras blancas. Aquí tenemos esto. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Reconocer, dice que reconocerá. Reconocer es el significado de la palabra confesar. Confesaré su nombre, los confesaré a ellos su nombre delante de mi Padre. Es decir, los voy a reconocer. Qué importante es que Dios me diga que me va a reconocer
cuando llegue delante de la presencia del Padre. Me gusta esta traducción. Encontramos aquí en la Biblia, en la versión de Dios habla hoy, que trata de llevar un lenguaje más descriptivo, si se quiere, aunque no literal, pero descriptivo de lo que significa el verso. El verso 5 dice: los que salgan vencedores serán así vestidos de blanco, y no borraré sus nombres del libro de la vida, sino que los reconoceré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vamos a ser reconocidos si hemos andado con vestiduras blancas delante del Señor. En Apocalipsis 16:15, ahí mismo en el libro de Apocalipsis 16:15, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí tenemos bienaventurados, sí, recordemos que bienaventurado significa felices. Felices. Dice, bienaventurados. ¿Quiénes son los bienaventurados? El que vela, el que está despierto, el que está atento para no caer. El que vela, el que guarda sus ropas, es decir, que las cuida, que su vida no se manche con el pecado ni con nada que vaya a ser reprensible para el Señor. El que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces tenemos, ¿cuáles son los bienaventurados? El que vela, el que está despierto, el que está atento. En segundo lugar, el que guarda su ropa. Esos son bienaventurados. ¿Es usted un bienaventurado? Yo quiero ser bienaventurado, así que voy a estar velando y voy a estar guardando mi ropa, mi vida, delante del Señor. Porque, mis hermanos, ser cristiano no es ser, es a partir de una decisión, no es el producto, no es producido por una decisión, es decir, por el día en que yo dije, voy a seguir al Señor, sí, voy a seguir al Señor. Eso no es lo que me llega para ser cristiano, sino que es un estilo de vida en una relación con Dios. Eso es lo que a mí me hace cristiano, mi estilo de vida en relación con Dios. Por lo tanto, mis hermanos, el mensaje de la iglesia, del Señor a la iglesia en Sardis, es para nosotros también. Estemos velando y estemos guardando nuestra ropa para que no se manche con nada del mundo, con ninguna costumbre mundana, ni nada que nos vaya a apartar de la misericordia de Dios. No vaya a ser que Dios me diga, yo conozco tus obras y no son perfectas delante de mí. Tú te crees que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Por lo tanto, mis hermanos, este es el mensaje que Dios le dio a la iglesia en Sardis. Dios les bendiga. Recuerde, guarde sus ropas delante del Señor para que ande de acuerdo con Él y usted pueda ser bienaventurado. Y para bienaventurado, vuelvo a repetir, es estar velando y guardar su ropa. Dios le bendiga. Dele like al video, compártalo, coméntelo y recuerde, todo aquello que usted vaya a realizar, pregúntese, ¿está el Señor de acuerdo con lo que hago? Dios le bendiga. Esté velando, mi hermano.